oportunidad me dijo: a los chismes se les mata sacando todo palo claro. A los chismes se les extermina sacando la verdad y que todas y todos la puedan compartir. Siempre me quedó esa frase del doctor Rizquez y es bastante alusiva porque en los últimos días se ha presentado una verdadera andanada de chismes, de rumores, de opiniones, de matrices interesadas alrededor de la huida del país del señor Edmundo González Urrutia. Y los representantes del Estado venezolano y especialmente del gobierno revolucionario venezolano, hemos sido cautos, hemos sido precavidos y hemos sido pacientes en cuanto a las distintas matrices que se han presentado. De hecho, hoy, muy temprano en la mañana, apareció en agencias de prensa extranjera y en medios de comunicación ligados al sector opositor venezolano esta información, que además me elude directamente porque presentaron un documento donde aparece mi nombre como destinatario y señala que Edmundo González acata decisión del Tribunal Supremo de Justicia que convalidó triunfo a Maduro tras firmar acuerdo previo a su exilio en España. A partir de allí, por supuesto, las manipulaciones, las matrices, las olas de chisme, todo con la intención de torcer el curso de la verdad. También, perdónenme que esté tan refranero el día de hoy, también toda Venezuela conoce, sobre todo cuando se refiere a la derecha venezolana, que la mentira tiene patas cortas y que tarde o temprano termina conociéndose la verdad. ¿Y cuál es la verdad? En efecto, los días anteriores a que Edmundo González abandonara el país, fuimos contactados por interlocutores cercanos al señor González Urrutia a los efectos de conversar con el presidente Nicolás Maduro sobre el deseo que el señor González Urrutia tenía de abandonar el país. El presidente Maduro me comisionó a mí, Jorge Rodríguez Gómez, para que iniciara los contactos con esos interlocutores y también luego comisionó a la vicepresidenta ejecutiva del Cielovina Rodríguez para que fuera su representante en las conversaciones con el señor González Urrutia. Esas interlocuciones nos condujeron a sostener conversaciones directas con el señor González Urrutia, conversaciones de tipo telefónico y conversaciones personales entre el señor González Urrutia, que nos invitó la noche antes de que partiera de Venezuela a conversar en la Embajada del Reino de España aquí en Caracas. Como los chismes se matan, sacando todo para lo claro, aquí está la carta debidamente firmada por el señor Edmundo González Urrutia. Primero muestro su firma. Edmundo González Urrutia, cédula de identidad 2.029.003 y mi firma como recibido, más la firma de un testigo presencial que estuvo en el acto de la firma de esta carta. Pueden ver ustedes también que la primera página tiene la media firma del señor González Urrutia y la media firma de Jorge Rodríguez Gómez. Esta es la carta original que el señor González Urrutia me envía, ciudadano Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, su despacho. Ya el encabezado es noticioso, porque no reconoce
ninguna otra Asamblea Nacional legítima como la que legítimamente existe, que es la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, electa en diciembre del año 2020 y que tiene un periodo de duración de 5 años, como todos los periodos legislativos desde que se aprobara la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. Ahí no dice Juan Guaidó, ahí no dice Dinora Figuera, dice Jorge Rodríguez Gómez. Y esto es lo que señala el señor González Urrutia. Me dirijo a usted en mi condición de ciudadano venezolano durante los pasados comicios celebrados el 28 de julio de 2024 en la oportunidad de hacer referencia a los hechos acaecidos luego del anuncio de los resultados de dicha elección por parte del Consejo Nacional Electoral. Aquí hay otro hecho noticioso, como pareciera que hay en cada uno de los párrafos de esta misiva. El Consejo Nacional Electoral, según palabras del señor González Urrutia, emitió los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio del año 2024. Esto lo digo con énfasis porque muchos medios noticiosos, gobiernos extranjeros, enemigos de la revolución libre, soberana e independiente de Venezuela, insisten en la especie de que el Consejo Nacional Electoral no ha emitido resultado alguno. El mismo señor González Urrutia reconoce que el Consejo Nacional Electoral emitió un resultado la noche del 28 de julio y luego hubo otros eventos que paso a conversar cuando lleguemos a ese párrafo de la misiva. Como es de su conocimiento, en fecha 22 de agosto de 2024, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia dictó una decisión en respuesta al recurso contencioso electoral interpuesto por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ante la controversia suscitada a partir del proceso electoral del 28 de julio del corriente, según como reza en la Constitución en su artículo 297. El contencioso electoral, después de que sectores extremistas, fascistas, protagonizaran hechos extremos de violencia que condujo al asesinato inmoral, brutal, de 27 venezolanas y venezolanos, y frente a una situación que tenía que ser dilucidada, el presidente de la República recurrió a la sala contenciosa a una determinada decisión del Consejo Nacional Electoral, que es la sala electoral. Y sigue el señor González Urrutia. Señor presidente de la Asamblea Nacional, siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de justicia en el marco de la Constitución, incluyendo, esto está en cursiva, incluyendo la precitada sentencia de la Sala Electoral, repito, incluyendo la precitada sentencia de la Sala Electoral, que aunque no la comparto, y eso perfectamente cabe en cualquier ciudadano o ciudadana venezolana, uno puede o no compartir una determinada decisión de algún tribunal de la República, pero aquí viene lo más importante, la acato, repito, la acato, como debe ocurrir a cualquier ciudadano o ciudadana de la República Bolivariana de Venezuela. Puede no gustarte, puede gustarte mucho, pero tu obligación constitucional es acatar la sentencia, y aquí el señor González Urrutia dice que acata la sentencia por tratarse de una resolución del máximo tribunal de la República. Punto. Punto final. Porque cuando señala el señor González Urrutia que acata la sentencia, ¿a qué sentencia se refiere? A la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que ratificó el resultado después de hacer una auditoría técnica exhaustiva, ratificó el resultado emanado del Consejo Nacional Electoral. Ya. Como dicen en las películas los abogados, la defensa descansa. Cuando un ciudadano dice, yo acato,
acatan todas sus letras, no que acata tal artículo y tal, no. En todo su cuerpo, como se denomina ese escrito, en todo su cuerpo la sentencia de la sala electoral referida a la elección del 28 de julio. Punto. Pero abunda más el señor González Urrutia. Convencido de la necesidad de explorar todas las posibilidades de entendimiento en el interés supremo de la paz en mi país, deseo trasladarle mi respeto y reconocimiento a las instituciones constitucionales representadas en los 5 poderes del Estado. Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moro. Poder Legislativo. Poder Electoral, cuyo presidente es Elvis Amoroso. Poder Judicial, cuya presidenta es también presidenta de la Sala Electoral, la magistrada Carlislia Beatriz Rodríguez. Y el Poder Moral Republicano. El señor González Urrutia señala su respeto y reconocimiento. No hay tribunales supremos de McDonald's que se reúnen en Miami, no hay asambleas nacionales espurias que se reúnen en Valencia, España. No. Los 5 poderes contemplados en esta Constitución. En este contexto, he decidido salir de Venezuela en los próximos días en aras de que se consolide la pacificación y el diálogo político. Y aquí es un elemento fundamental a insistir. Él nos buscó a nosotros. Aquí no hubo ningún tipo de medidas, como han señalado, por supuesto, agencias de prensa extranjera y sectores del extremismo existente aquí en Venezuela. Ningún tipo de situación en la que el señor González Urrutia pudiera sentirse violentado, muy por el contrario. Nos buscó a nosotros para conversar y de esa conversación salió su decisión de abandonar Venezuela y de solicitar asilo político en el Reino de España, tal cual como está establecido en las convenciones referidas a asilo en las normas internacionales, de las que Venezuela es estrictamente respetuosa. Todo lo que se refiere a normas de asilo, a beneplácito, a situación de refugio en embajadas de países extranjeros en Venezuela, se respeta de manera irrestricta. Esto no es el narcogobierno de Noboa que se mete en embajadas y que violenta los derechos que tienen los países en cuanto al territorio de las embajadas. En consecuencia, encontrándome en la sede de la Embajada del Reino de España en Caracas, certificamos eso porque, repito, la noche antes fuimos invitados a conversar personalmente con el señor González Urrutia. Hubo 2 conversaciones personales, hubo también conversaciones telefónicas, intercambios de tipo telefónico y también, como repito, 2 encuentros. Uno la noche antes de que abandonara el país el señor González Urrutia, que creo que fue el día 8 de septiembre, y el mismo día, la víspera de su partida. He trasladado mi intención de solicitar asilo político ante su gobierno. Traslada su intención y por una razón muy precisa, también legal. Los países europeos no permiten que una persona que quiera solicitar asilo lo haga desde la embajada correspondiente o desde la residencia de la embajada correspondiente en el país. No, tiene que llegar al territorio europeo, al territorio español y desde allí hacer la solicitud de asilo. Pero la palabra vale o no. La palabra es la palabra. Eso es lo último que uno tiene. El nombre y la palabra. Y como aparece mi nombre aquí encabezado y ha aparecido distintas especies, la mayoría de ellas bastante alejadas de la realidad, bastante espurias, pues es necesario que salgamos a decir la verdad. Otra de las mentiras que se desarman con esta carta. En esa dirección hay entendimiento para los correspondientes salvoconductos, el de él y de su señora esposa, que fueron los que solicitó
entre las autoridades del Reino de España y las autoridades de Venezuela. Todavía hoy hay gente diciendo que no, que ahí no hubo ninguna conversación, ninguna negociación. ¿Y esto qué es? Pues, como dice la canción de Joaquín Sabina, y es que todos los vascos van con metralleta y están todos locos por ser de la ETA. ¿Esto qué es? ¿Ellos qué creen? Que todavía estamos en el siglo XVI, donde un avión de la Fuerza Aérea Española o un avión oficial del Reino de España ingresa, y ya vamos a mostrar algunas gráficas, a territorio venezolano, tiene que haber sido con autorización del gobierno de Venezuela, a través de conversaciones que se dieron directamente entre la vicepresidenta Delcy Elovina Rodríguez, comisionada por el presidente Nicolás Maduro, y el gobierno de España, para que el avión fuera de Madrid a República Dominicana, y cuando se otorgó el correspondiente beneplácito, se autorizó que el avión español sobrevolara el territorio venezolano, aterrizara en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a la ciudad de Caracas, y fue en ese avión en el cual el señor González Urrutia abandonó el país. Ya no más decir que no hubo ninguna negociación, es que venía un avión, pasaba por aquí también, como dice la canción de Luis Eduardo Aute, pasaba por aquí un avión de la Real Fuerza Aérea Española y aterrizó en el aeropuerto Simón Bolívar, y ahí se montó el señor González Urrutia. No, todo es producto del deseo del señor González Urrutia de abandonar Venezuela y las conversaciones que sostuvimos con el señor González Urrutia, que condujeron a esta carta, y las conversaciones entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno del Reino de España para otorgar los correspondientes beneplácitos y para autorizar el aterrizaje y la salida del avión español. Los chismes se acaban cuando la verdad sale palo claro. Dejo constancia de mi compromiso, otra vez, es la palabra, señor González Urrutia, la palabra es lo único que uno se lleva de este mundo, el nombre y la palabra, que es lo que encierra la decencia. Dejo constancia de mi compromiso de que mi actividad pública fuera de Venezuela será limitada. Es lo que él dice de manera voluntaria, y además es lo que está establecido en las convenciones sobre derechos de asilo. Usted me dirá si usted está cumpliendo con esto, teniendo conversaciones con Anthony Blinken para que Anthony Blinken después agreda a Venezuela y nos amenace otra vez en una especie de posesión que tuvo del señor Donald Trump o del señor John Bolton o del señor Elliot Abrams. Parecieran que alguno de ellos poseyó al señor Blinken para que insistiera en amenazar a Venezuela después de conversar telefónicamente con el señor González Urrutia y la señora María Corina Machado. O reunirse con seres tan deleznables que produce tanto asco en Venezuela como el señor José María Aznar, expresidente del gobierno del Reino de España. O como el otro, como ir de parlamento en parlamento mendigando cosas que él mismo rechaza en esta carta. Señores del Congreso de España, a quienes ya les ha respondido oportunamente la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí este señor dice que acata la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo queda el adefesio que ustedes aprobaron en clara intromisión a los asuntos que solamente nos competen a las venezolanas y a los venezolanos? Ustedes no tienen nada que hacer aquí. Y este señor dice que acata la sentencia. ¿Cómo es posible que una persona, en su propia persona, como dicen también los abogados, acata una sentencia que dice que el resultado electoral que dio triunfador a Nicolás Maduro Moro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela en los comicios del 28 de julio, él dice que acata eso, es decir, que
acepta la resolución, reconoce la resolución y reconoce los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, pero viene una ultraderecha metiche en España o en Estrasburgo o donde sea a decir que no, que aun cuando González Urrutia acate, será que ellos lo van a obligar a asumir no sé qué. Adicionalmente, con el propósito de contribuir a alcanzar ese clima de convivencia y tranquilidad que todos anhelamos, me llevará a guardar la debida prudencia, moderación y respeto en mi accionar en el ámbito público. ¿Ha cumplido con lo que él mismo escribió? No. Entonces, hemos sido pacientes, hemos aguantado agresión tras agresión tras agresión el Congreso de España, el Senado de España, el Parlamento Europeo, Antony Blinken, José María Aznar, Feijóo, el otro, Felipe González, el otro, insultando a Venezuela, utilizando a González Urrutia como excusa para insultar a Venezuela. Y bueno, nos cansamos porque nosotros tenemos palabra. Sale un artículo en una basofia llamada La Gran Aldea, creo que es La Gran Aldea, Marco se llama, un portal, mintiendo, diciendo barbaridades, que el señor González Urrutia fue coaccionado. Ya voy a mostrarle pruebas de lo contrario. Nos quedamos callados. Sale un artículo del País para lavarle la cara al artículo de La Gran Aldea, diciendo que esto, que la otro, que los hermanos Rodríguez, que por acá, que por allá.